Hola, ¿qué tal queridos amigos y amigas? Bienvenidos a su podcast Naturismo al Día. Vamos a tratar el tema de los medicamentos pirata, porque en el mundo existen varias industrias que son multimillonarias. Por supuesto, una de ellas es la industria farmacéutica que mueve miles de millones de dólares al año, pero paralelo a la industria farmacéutica, pues que está regulada y con todas las de la ley, existe una industria de medicamentos falsos que también al año mueve millones de dólares en el mundo. Así que este tema es bien inquietante porque muchos de los países de lo que era llamado antes el tercer mundo, países subdesarrollados o en vías de desarrollo, tienen esa problemática, pero no quiere decir esto, y más adelante lo vamos a ver en detalle, que no solamente se presenta en estos países, también incluso en Europa y en los Estados Unidos hay este problema, pero más que todo en Europa, más adelante lo vamos a detallar. Pero hablemos entonces de lo que significa los medicamentos falsos, los riesgos, o piratas por supuesto, que existen, los riesgos para la salud, todo eso, porque pues hay muchas personas que de pronto están tomando determinada medicación y pues no se han puesto a pensar de dónde ha salido aquello que están ingiriendo y que han notado preocupantemente que lejos de representarles una mejoría, como que se ha acentuado su problema de salud. Pero entonces definamos qué son los medicamentos piratas, obviamente también llamados falsificados, adulterados o de contrabando. Estos son productos que imitan medicamentos reales, pero que obviamente no cumplen con los controles de calidad, seguridad y eficacia que exige la autoridad sanitaria. Aquí en Colombia, por ejemplo, es el INVIMA, en los Estados Unidos FDA, en otros países, por supuesto, hay instituciones que regulan esta situación de los medicamentos, pero pues aquí en Colombia todos tenemos ese referente que es el INVIMA. Obviamente que son un riesgo para la salud porque es un producto que no contiene el ingrediente activo correcto o lo contiene en dosis incorrectas o muy bajitas. Tiene también sustancias baratas o peligrosas en vez del principio real, usa empaques y etiquetas falsificadas para parecer auténtico, no pasa controles de esterilización o esterilidad, fabricación y almacenamiento y en pocas palabras parece un medicamento pero realmente no lo es y posiblemente sea hasta un veneno. ¿Y por qué son peligrosos? Pues los medicamentos falsos pueden no hacer el efecto, empeorando la enfermedad, lo que ya te decía, causar intoxicaciones por sustancias tóxicas, incluso venenosas, generar alergias graves por ingredientes no declarados, desarrollar resistencia, por ejemplo en el caso de los antibióticos por dosis incorrectas, y en algunos casos extremos inclusive pueden llegar a provocar la muerte. Así que es un asunto bien serio, muy preocupante. ¿Dónde suelen conseguirse este tipo de medicamentos? Pues los medicamentos piratas suelen aparecer en ventas informales o ambulantes, por eso el peligro, y siempre les reseño, sobre todo en algunos programas que hago a nivel radial, a mis oyentes, sobre la importancia de adquirir los medicamentos en sitios autorizados, jamás en la calle, ni en los parques, ni en el transporte público, porque esto existe, y hay personas que por ahorrarse algún dinero incurren en esa práctica tan peligrosa de comprar en cualquier parte. También a través de las redes sociales, plataformas de compraventa, tiendas no autorizadas, página web sin registro, no necesario incluso irse a la web profunda, sino que ahí en internet usted encuentra una oferta enorme, infinita de medicamentos y no sabe quién responde por eso. Bueno, también a través de vecinos, contactos que venden más barato. Si es muy barato, demasiado fácil de conseguir, desconfíe y absténgase de comprarlo porque es su salud. No vale la pena, vuelvo y repito, ahorrarse un dinero y estar comprando algo que puede ser tóxico, venenoso, ampliamente peligroso para tu salud. ¿Cómo se reconoce un medicamento pirata? Pues hay algunas señales que son comunes. Empaque pues mal impreso, colores distintos o borrados, falta de número de lote, fecha de vencimiento o registro sanitario, sello de seguridad inexistente o viene roto, el contenido huele, sabe o se ve diferente y el precio sospechosamente bajo. Claro, esto de los empaques se ha sofisticado tanto que incluso uno encuentra etiquetas que son idénticas a las reales, pues falsifican un billete, no van a falsificar un empaque. Así que sobre todo tener en cuenta dónde se va a comprar ese medicamento, esto es súper importante. ¿Cómo evitar para caer en esta situación? Pues compra solo en droguerías,
farmacias o dispensarios que estén autorizados, verifique el registro sanitario, guarde factura para reclamar si algo le sale mal, si es necesario, no aceptar medicamentos sin empaque o que vengan sueltos, no confiar en ofertas milagrosas o en precios extremadamente bajos. Hay que ponerle como sentido común, algo como así, que en alguna parte, voy a poner un ejemplo aquí para el país de Colombia, yo sé que este podcast lo escuchan en otras latitudes, pero bueno, supongamos un medicamento que valga 200.000 pesos aquí en Colombia, que te lo estén vendiendo en 40, por favor, ¿eso qué real va a ser? Así que esto hay que tenerlo siempre bien presente. ¿Qué hacer, por ejemplo, si tú sospechas que tomaste o estás tomando algún medicamento falso, pirateado? Aquí en Colombia utilizamos una palabra chimbo. Pues hombre, suspender el uso de inmediato, acudir a un centro médico si presentas algunos síntomas, reportar el producto para que otras personas pues no resulten afectadas. Esto es bien importante. Claro, no es una situación, ya te lo decía al principio del podcast, que se iba aquí en Colombia. Esto es a nivel mundial. El panorama mundial de los medicamentos pirata es bien delicado. Así que vamos a explorar un poco cuál es ese panorama mundial de los medicamentos falsificados y la magnitud del problema. Porque se estima que alrededor del 10% de los medicamentos a nivel mundial podrían ser piratas o falsificados. En los países de bajos y medianos ingresos, pues la prevalencia puede ser mayor, claro. Y según algunos reportes de la misma Organización Mundial de la Salud, en ciertos países, esta cifra podría subir hasta el 50% en mercados informales o muy débiles regulatoriamente. Los medicamentos, pues falsificados, son especialmente peligrosos porque, ya te decía, pueden tener cantidad incorrecta del principio activo o no existir, ingredientes erróneos, sustancias tóxicas, en fin. Este problema, por supuesto, que contribuye a fallas en el tratamiento, resistencia, por ejemplo, en el caso de los antibióticos, a agentes patógenos y en casos graves, la muerte misma te la puede causar. Según algunas estimaciones, más de 1 millón de muertes al año pueden estar relacionadas con medicamentos piratas, aunque estas cifras varían, por supuesto, según las fuentes, podría ser hasta mayor. Pues en particular los antibióticos son uno de los más falsificados, claro, y representan un gran porcentaje del mercado de los productos piratas. Mucho cuidado, qué peligro, ¿no? Uno tener una infección que le prescriban, le receten, le manden a tomar un antibiótico y por ahorrarse un dinero, retomo esa idea, te estés tomando algo que no te va a hacer ningún efecto o por el contrario causar resistencia a esa bacteria que quieres eliminar. Las zonas, por supuesto, más vulnerables son las generalmente de los países de esta latitud, ¿verdad? África, Asia, América Latina, aquí en Colombia existe eso desde hace mucho tiempo. Y en algunos de estos lugares entre el 30 y el 60% de los medicamentos disponibles en ciertos mercados pues podrían ser de mala calidad o definitivamente medicamentos piratas. No obstante, pues esto no significa que los países más desarrollados estén completamente libres. También hay presencia de falsificaciones especialmente por ventas online o canales informales, de lo que te decía por internet, en Europa. Así que esta es una situación que no atañe solamente a nosotros. El mercado mundial de los medicamentos falsificados es muy lucrativo y algunas estimaciones lo ubican entre unos, atérrese con esta cifra, 75.000 y más de 200.000 millones de dólares al año. Reportes de la Unión Europea que tiene este problemita. En Europa existe. Y de la OCDE se han incautado productos falsificados por valor de más de 4.000 millones de euros en ciertos periodos, en ciertas redadas que han hecho por allá, sobre todo en países del Mediterráneo y de Europa del Este, lo que antes pertenecía a la cortina de hierro. Por allá existe ese problemita. Y parte de esa ganancia proviene pues de redes criminales que están organizadas porque fabricar fármacos pirata puede generar márgenes altísimos con relativamente bajo riesgo de sanciones severas en algunos lugares donde no hay como una legislación que esté como muy clara al respecto. Y bueno, fuera de los antibióticos, ¿cuáles son otros medicamentos que se falsifican normalmente? Pues no hay un solo tipo de fármaco que se falsifique, ya te nombraba los analgésicos, los antibióticos, pero también hay analgésicos, sobre todo los de amplio espectro, algunos muy potentes, también para enfermedades graves como puede ser cáncer, diabetes, VIH, todos son blancos frecuentes de falsificación. También, por supuesto, que hay un auge en falsificaciones de nuevos medicamentos,
por ejemplo, para estilo de vida, aquellos que para pérdida de peso, para adelgazar, para rejuvenecer, mucho cuidado con esta situación. Especialmente los que se venden por internet. La gente a veces cree que está haciéndola, pues, comprando por internet. No, fácil, lo de moda, lo moderno, lo que por internet, y usted no sabe a quién le está comprando. Claro, una pantalla por internet te puede pintar un panorama maravilloso, espectacular, pero esa empresa puede ser que ni siquiera exista, o la esté haciendo alguien desde el garaje de su casa, desde su mismo cuarto, porque el internet puede con todo hoy en día, y tú creer que es algo súper sofisticado, pues te están vendiendo una idea falsa. Así que usted debe, sobre todo, tener muy presente dónde y a quién le compra, que sean marcas y firmas reconocidas, y esto no solamente para el caso de los medicamentos, aquí en Colombia también con lo que tiene que ver con los productos naturales. Pilas, que le estés comprando a tiendas reconocidas, que tengan todos sus registros de ley, que tengan puntos físicos donde se pueda reclamar, porque esta cuestión de estar comprando online, y no solamente medicamentos, sino cualquier otro tipo de mercancías, puede llegar a ser muy peligroso, porque usted puede estar comprando algo chiviado, chimbo, pirateado, y pues en el caso de los medicamentos puede ser mortalmente muy grave. Durante la pandemia del COVID-19 se vio mucho eso, ¿verdad? Donde se vendían fármacos, hasta vacunas para la COVID-19. Increíble esto, pero cierto. Bueno, las rutas de distribución que tiene este tipo de mercancía pirateada o ilegal, pues muchas falsificaciones circulan pues efectivamente por la red, sitios web ilegales, farmacias online no reguladas, mercados oscuros, en fin. El comercio internacional también facilita la distribución, redes criminales que llevan estos fármacos pues a través de las fronteras, aprovechando debilidades regulatorias o aduaneras. Y operaciones globales como las coordinadas por Interpol han mostrado que el tráfico de medicamentos ilícitos es muy grande y multimillonario. Así que hay desafíos muy serios para combatir el problema porque hay una regulación que es muy débil. Muchos países pues no tienen suficientes recursos técnicos, humanos o legales para supervisar todo el mercado farmacéutico. Esto facilita mucho las cosas a este tipo de personas inescrupulosas. Falta de coordinación internacional también. Pues esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque pues sí, hay organismos como la misma Organización Mundial de la Salud, la Interpol y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que trabajan juntas, pero aún es difícil rastrear y desarticular todas estas redes, sobre todo cuando se trata de un negocio multimillonario que tiene una demanda grandísima. La detección, pues, no siempre es fácil. Identificar falsificaciones, especialmente cuando son falsificadores que usan empaques muy sofisticados o cuando se opera a través de la red. Lo que te decía, el empaque, el papel puede con todo, la imagen de internet más aún. Ahora con lo de la inteligencia artificial, pues imagínese que no se puede estar fabricando a nivel visual o auditivo. De pronto una publicidad muy llamativa a nivel de cuñas, de todo eso, de mucho impacto visual, de unos videos extremadamente, como decimos aquí en Colombia, tramadores, y resulta que estás comprando viento, comprando nada, eso no significa nada. Bueno, así que es muy importante tener en cuenta todas estas situaciones. Y en cuanto a los síntomas que puedes estar sintiendo cuando consumes algún medicamento, es bien interesante que le prestes atención a esta situación, porque ahí puede estar la clave para romper esa cadena de estar consumiendo, ingiriendo algún medicamento que sea falsificado o pirata. Bueno, préstame atención a lo siguiente, porque muchas veces el altísimo costo de algunos medicamentos, sobre todo cuando se trata de enfermedades raras o huérfanas, te invito a que escuches un episodio de este podcast donde hablo de esas enfermedades raras, y así relaciona que hay medicamentos para este tipo de enfermedades raras que son carísimos, costosísimos. Pueden llegar a valer hasta $1.000.000. Entonces, esta situación también pues estimula de alguna manera que se falsifiquen fármacos que son de difícil consecución, pero existe también algo muy importante que se llama medicamentos genéricos. Voy a hablar de esto porque hay personas que se estarán preguntando que si existe alguna correlación entre los medicamentos falsificados o piratas y lo que llamamos medicamentos genéricos, pero son dos cosas muy diferentes. Pues no existe realmente una correlación. Los medicamentos genéricos
no están relacionados con los medicamentos falsificados. Pilas, son dos categorías totalmente diferentes, sin embargo, pues hay otros factores que generan la percepción de que están conectados. Voy a explicártelo por partes. ¿Qué es un medicamento genérico? Pues un genérico es un medicamento legal autorizado por entidades sanitarias, con el mismo principio activo, dosis y efecto terapéutico que es de la marca, más económico porque pues obviamente no requiere recuperar costos de investigación y pagar patente. Los genéricos no tienen nada de pirata ni de ilegalidad. Es decir, en este caso es barato, pero no quiere decir que sea malo ni falso, sino que existen la legislación en algunos países le da, como es una cuestión de la salud, esa facilidad a personas para que adquieran medicamentos que en su marca comercial son carísimos o costosísimos, pero el genérico es muy barato comparado con la marca comercial. Y pues un medicamento falso, pues obviamente lo que te he venido diciendo, es un producto ilegal hecho por redes criminales que usa ingredientes incorrectos, dosis erróneas, sin control de calidad, que imita medicamentos de marca, tanto de marca como genéricos, ¿verdad? Los medicamentos falsos. Y su objetivo es engañar, no ahorrar costo ni competir legalmente. Así que, ¿dónde nace la confusión que puede existir en la mente de muchas personas? Precio bajo que no es igual a falsificación en el caso particular de los genéricos. Mucha gente pues estará pensando que lo barato es falso o que sale caro, pero pues los genéricos son baratos por razones económicas y regulatorias y no porque sean peligrosos. Los falsificadores imitan lo más popular, los medicamentos piratas imitan los de marca porque son los más vendidos, también los genéricos porque son fáciles de copiar visualmente, así que ni siquiera los genéricos se salvan de la falsificación y la piratería. Por eso vuelvo y te insisto, lo más importante es saber dónde y a quién uno le está comprando un medicamento para uno o para un familiar. Pues esto hace que algunos crean que lo genérico es sospechoso cuando en realidad el problema no es el genérico, el problema es el canal de venta ilegal. En mercados informales cualquier medicamento es vulnerable realmente. En zonas donde hay venta informal o mala regulación, pues los falsificadores se cuelan más fácil y eso hace creer que lo genérico es el origen del problema cuando el verdadero factor es la debilidad en el control sanitario y las compras en canales no autorizados. Bueno, los países con más genéricos tienen más medicamentos piratas, tampoco, porque lo que correlaciona realmente con la falsificación es la debilidad regulatoria por un lado, esto es muy importante, entidades de control sin recursos o con mucha corrupción, aquí en Colombia, en todas partes del mundo se ve, aquí en Colombia es horrible, mercados informales fuertes, venta pues de lo que te decía en la calle, comercio ilegal, plataformas no verificadas, medicamentos muy demandados, antibióticos, analgésicos, tratamientos para enfermedades raras, falta de acceso económico. Hay mucha gente que es bien pobre, entonces no tiene los recursos suficientes, compra lo más barato posible, pero no porque sea genérico, sino porque no hay alternativas reguladas. Así que pues muy importante tener un poquitico de cultura con respecto a comprar medicamentos. ¿Dónde existe o dónde puede existir una relación entre estos dos conceptos de falsificado, pirata y medicamento genérico? La única relación indirecta, pues, es que en países donde los medicamentos son muy caros, la gente busca alternativas económicas, incluyendo genéricos legítimos o medicamentos de origen dudoso. Los falsificadores aprovechan esa necesidad de la gente, por eso... pero eso no significa que los genéricos fomenten la falsificación, no. Significa que los criminales aprovechan el mercado, no que los genéricos sean un problema. Entonces es muy importante porque no hay una correlación directa entre genéricos y falsificados o piratas. El riesgo está en dónde los vas a comprar, no en si el medicamento es genérico o de marca. Así que pues yo te invito, si tú eres una persona que de pronto no tiene muchos recursos económicos y has escuchado en algún momento que te dicen, no, lo que pasa es que el genérico no tiene el mismo principio activo o en la misma dosis, o eso es chiviado, eso, no le coma cuento, no le crea. El medicamento genérico existe con el mismo principio activo, no corresponde a la dinámica de los medicamentos de venta de marcas comerciales. Compra con total tranquilidad tu genérico. Te va a aprovechar igual que uno de marca, pero debes saber dónde y a quién se lo compras, vuelvo y te insisto, porque ahí está el quid del asunto. Así que no te dejes embaucar con esa idea, con esa creencia, porque muchas veces es una mentira cuando se repite muchas veces, pareciera ser que se convierte en una verdad o una creencia absoluta. Entonces, pilas, hay que tener un poquitico de sentido común.
Si es genérico, pero lo vas a comprar a través de un canal que sea el correcto, no hay ningún problema y aprovecha que es mucho más económico que uno de marca, ¿verdad? Porque es que el marketing, el merchandising puede con todo. Entonces, no, que si no es de determinada marca no es el bueno, no, eso es mentira. Si es genérico de una marca que sea reconocida, tranquila o tranquilo, vas a comprar tu medicamento sin ningún problema. Bueno, lamentablemente algunos medicamentos esenciales son muy costosos y hay varios motivos por los cuales pues este tipo de medicamentos esenciales que deberían ser accesibles para todos terminan siendo lo contrario, demasiado costosos, y el fenómeno pues es bien complejo y pues por supuesto depende de factores científicos, económicos, legales, políticos, así que pues veamos un poquitico esto del precio de los medicamentos, por ejemplo en cuanto a las patentes y monopolios legales. La razón más común pues que los nuevos medicamentos suelen estar protegidos por patentes que duran unos 20 años, luego de ese lapso pues entonces quedan como liberados y pueden volverse genéricos, pero durante esos 20 años la marca comercial cobra lo que quiera, lo que le da la gana, mientras que obviamente esa patente está activa. Solo un laboratorio puede producir y vender el medicamento, existe como una especie de monopolio, ¿verdad? No hay competencia, el laboratorio fija el precio que quiera y esto se justifica porque las empresas alegan que necesitan recuperar la inversión que hicieron en investigación y desarrollo, ensayos clínicos, costos de fracaso por cada medicamento exitoso, cientos fallan, pero pues obviamente el resultado es precios muy altos mientras dura ese monopolio o esa patente que expira pasados 20 años. Esto pues ocasiona costos altos de investigación y ensayos clínicos, esta situación al menos la que se aduce para cobrar tan caro. Porque de todas formas desarrollar un medicamento puede costar entre, escucha esta cifra, 1.000 millones a 2.600 millones de dólares, dependiendo pues de la fuente de donde se obtiene esa información. Esto incluye el costo de moléculas que se investigan y nunca llegan al mercado. Los ensayos clínicos tienen miles de participantes, años de seguimiento, altos estándares regulatorios, riesgo financiero enorme y estos costos se suman al precio final, que es el que finalmente va a pagar el consumidor, sobre todo en enfermedades que son gravísimas, enfermedades raras o catastróficas. Y pues los medicamentos biológicos, estos sí definitivamente son muy caros de fabricar porque muchos de estos medicamentos esenciales modernos son biológicos, por ejemplo, para cáncer, diabetes, artritis, y estos pues no se producen como una pastilla química tradicional, se fabrican en células vivas, procesos extremadamente delicados con controles de calidad carísimos. Por eso incluso sus versiones genéricas llamadas biosimilares también pueden ser costosas. Este es el tipo de medicamentos, los biológicos, los más caros que existen. Bueno, hay mercados pequeños o enfermedades raras, claro, por supuesto. Si un medicamento es para una enfermedad que afecta a pocas personas, como una enfermedad huérfana de la que hablábamos en un podcast anterior, pues el laboratorio no puede recuperar inversión con un mercado grande y esto hace que los precios sean extremadamente elevados para compensar en algo esa inversión. Y ya te decía, ¿verdad? Hay casos donde un solo tratamiento puede costar entre $200,000, $1,000,000 o hasta más. Son casos que se ven en la vida real en esto del mercado de los medicamentos. Pues esto obviamente va a generar una situación muy difícil para aquellas personas afectadas con este tipo de enfermedades raras. Queridos oyentes de Naturismo al Día, pues la recomendación que les hago siempre es que los medicamentos son parte esencial de los tratamientos cuando uno está enfermo. A veces no podemos desligar o pues tenerlo como un factor secundario, sino a veces muy primario si queremos la remisión, la curación o al menos sobrellevar una enfermedad. El tratamiento marca muchas veces la diferencia entre la salud y la enfermedad. A veces es inevitable consumirlos y comprarlos, adquirirlos, debe ser también una prioridad, saber qué es lo que uno está tomando, qué le está dando a su hijo o a su pariente que está sufriendo de una enfermedad. Y vuelvo e insisto, esto del ahorro, supuesto ahorro, porque a veces hacemos más un daño que un beneficio o vamos a obtener más algo perjudicial que un beneficio real cuando compramos algo muy barato, que de pronto nos pareció atractivo en internet, que miramos que en tal farmacia, en tal droguería, en tal parte venden muchísimo más barato, o hay un señor o una señora que los trae yo no sé de dónde, que es mucho más barato, posiblemente sea medicamentos piratas. Así que absténgase de incurrir en esa práctica, siempre vaya sobre seguro en cuanto a la compra de sus medicamentos, porque muchas veces lo que estás tomando es un veneno literalmente. Te pueden falsificar
no solamente es que te vayan a vender pastillas de harina y ya, o agua salada y ya. No. Muchas veces son sustancias porque necesitan darle un sabor, un color, como una consistencia a determinados medicamentos y utilizan sustancias que pueden crear una apariencia afín al medicamento real, pero que pueden ser altamente tóxicas, venenosas. Así que estarías comprando un veneno, un pase directo a la muerte y que esa enfermedad que estás padeciendo empeore mucho más. Así que mucho cuidado con esto de los medicamentos piratas. Comprar en marcas reconocidas, en sitios reconocidos, ojalá de tradición, de trayectoria, donde en algún momento, claro, esto se ha visto en la vida real también, algún medicamento puede surtir un efecto contraproducente en muchas personas y se descontinúa, se suspende su uso. Pero si vas a hacer algún reclamo, si no tienes como una factura o alguien a quien recurrir para hacer ese reclamo, imagínate el problema que se te va a formar. Comprar medicamentos, tomarlos con juicio de acuerdo a la prescripción de tu médico tratante es vital para que tú logres curar esa enfermedad o tratar al menos la enfermedad que estás padeciendo tú o un ser querido, comprarlo por vía legal, así te cueste un poco más, pero vale la pena la inversión. Bueno, queridos amigos, qué gusto haber estado con todos ustedes en este podcast Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.